Saludos y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Rick Lipset, yo soy el director de este Ministerio de Apologética Cristiana, Verdad y Fe. Y hoy quisiera hablar sobre una pregunta que incluso en mi casa estuvimos discutiéndola hace unas semanas atrás mientras leíamos los evangelios. Y la pregunta es la siguiente: ¿de dónde proviene el DNA de Jesús? ¿De dónde proviene el DNA de Jesús? Y es bien curioso esta pregunta, porque he podido investigar y he podido ver que hay al menos tres posibles respuestas a esta pregunta, ¿verdad? ¿De dónde proviene el DNA de Jesús? Pues la primera alternativa que se nos presenta es que el DNA de Jesús proviene totalmente de la Virgen María, excepto por ese cromosoma Y que le da su género masculino, y ese cromosoma entonces lo puso Dios. Esa es la primera opción. La segunda opción es que el DNA, la constitución del DNA de Jesús tiene un 50% de su madre María y 50% que Dios milagrosamente creó o puso ese DNA ahí. La tercera opción entonces es que Jesús fue 100% creado por Dios en el vientre de María. Entonces tendríamos que pensar en esto un poquito, ¿verdad? Para poder descifrar cuál de estas tres opciones sería la más viable. ¿Qué sucede? Que la Biblia dice que Jesús fue un ofrecimiento perfecto para cargar con el peso de nuestro pecado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando examinamos cómo eran los sacrificios que se ofrecían, pues los animales que se llevaban tenían que ser perfectos, no podían tener ningún defecto. ¿Qué sucede? Que con el transcurso del tiempo, si nosotros examinamos las Escrituras, nos damos cuenta que Adán y su generación podían durar 900 años, una cosa así, ¿verdad? Y según fue pasando la historia bíblica, pues vemos que esos años empiezan a bajar, ¿verdad? Empiezan a durar 400 años, menos y menos, hasta el tiempo de Jesús, donde la gente usualmente duraban como unos 60 años. Hoy día podemos ver, ¿verdad? En nuestro tiempo podemos ver que la gente dura un poquito más, pero es gracias a la medicina moderna. Pero si tomamos esto que les acabo de decir, de que van bajando en años en serio, significa que la especie humana fue desmereciendo nuestro código genético, nuestra constitución como seres humanos fue desmereciendo. ¿Qué significa? Que el ser humano que Dios creó al principio, que era en su forma ideal, en su forma sin ser dañado, pues ya no existía, porque luego de Adán y Eva entrar en pecado y ser sacados del jardín, esto es teológicamente hablando, ¿verdad? Siendo sacados del jardín, ya no tenían acceso al árbol de la vida, por lo tanto iban desmereciendo y iban a morir. Y toda la especie humana iba dirigida a eso. Significa que entonces si Jesús hubiese sido tenido toda la genética de María y solamente el cromosoma Y lo hubiese puesto Dios, significa primero que sería un casi clon, ¿verdad? Sería un casi clon de María, no sería tanto una criatura nueva, un hombre nuevo, ¿verdad? No hubiese sido una creación nueva. Y cuando digo criatura o creación, me refiero a la naturaleza humana de Jesús. Para nada estoy hablando de su divinidad o de su deidad, ¿verdad? Estoy hablando de que Jesús, el Logos, la palabra de Dios, es eterna junto con Dios, como dice Juan 1, ¿verdad? Él es Dios, o sea que Él es eterno, Él nunca fue creado. Estoy hablando de la naturaleza humana de Jesús. Y entonces, esa opción de que Dios solamente puso el cromosoma Y, pues parece como que le falta. Y si examinamos la segunda postura de que Dios puso 50% y María puso su 50%, pues vemos que también sería problemático, porque el DNA de María sigue estando dañado. Además de que María era una pecadora, igual que todos nosotros, como ella misma dice, ¿verdad? Si vamos y leemos el Magnificat de María, en Lucas 1:41, vemos que ella misma dice que ella necesita de un Salvador, por lo tanto ella reconoce que ella era pecadora, por lo tanto
su DNA había sido ya dañado por el pecado. Así que si Dios hubiese usado el DNA, el código genético de María, un 50% y un 50% de él, significa que dentro de la genética de Jesús habían mutaciones, estaba dañada esa genética, ¿verdad? Así que nos quedamos con la tercera opción. Dios creó a Jesús en el vientre de María. Significa que Dios fue el que puso ahí el óvulo fecundado en el vientre de María y que entonces creció en María y Jesús tuvo toda la experiencia de crecer en el vientre, de nacer y todo, igual que cualquier otro ser humano. Que también eso es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia habla de que Jesús tuvo todas las experiencias nuestras excepto pecar. Fue tentado incluso, pero no pecó. Entonces esto a veces nos choca. Yo tengo que admitir que a mí incluso en un momento me chocó, porque yo pensar que, wow, pero si Dios creó esa célula en el vientre de María, pues entonces, ¿cómo es Jesús completamente humano? Pero hay que recordar que los primeros seres humanos, según la Biblia, Adán y Eva, fueron creados también ya de adultos, y ellos eran perfectamente humanos. Y ellos no tuvieron padres. Así que ellos no fueron engendrados en el vientre de nadie y eran humanos. Así que nosotros, ¿verdad? Quiero poner esta idea para que tú la consideres. La consideración es la siguiente. El DNA de Jesús, ¿de dónde proviene? Pues el propio Dios, el Padre, fue quien creó esa célula que puso fecundada en el vientre de María. Por eso es que la Biblia afirma de que el Espíritu Santo era el que iba a estar cubriendo todo esto, ¿verdad? Dice que María iba a ser puesta bajo la sombra del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo era el que iba a estar obrando en ese vientre. Con esta posición mantendríamos que María era virgen y mantendríamos también de que Jesús es perfecto. Siendo ser humano, sigue siendo perfecto. Así que nada, esto es, mira, como dirían en inglés, food for thought. Esto es para que lo analices, lo pienses. Y si tienes comentarios, mira, escríbenos aquí en nuestra página de Facebook o Instagram, no sé dónde lo estás viendo. Pero coméntanos, quisiéramos saber tus opiniones. Nada, espero que esto haya sido de gran bendición. Dios les bendiga y hasta la próxima.